Al jefe encubierto se le dijo que esperara afuera. Minutos después, despide a todo el equipo directivo. No pareces alguien que vuela en primera clase. Las palabras no fueron pronunciadas en voz alta. No fueron crueles, pero aterrizaron con precisión quirúrgica, silenciosos, profesionales y profundamente insultantes. Llevaba una camisa arrugada abotonada, gafas para leer y llevaba una mochila de cuero desgastada. Sin traje a medida, sin reloj llamativo, sin sentido de urgencia. Unos momentos después, un hombre más joven con una chaqueta color carbón se acercó al mismo salón. Sin verificación de identidad, sin preguntas. Bienvenido, señor Cole. Una correcto. Tu whisky habitual te está esperando. El hombre, que todavía estaba afuera, no habló. Él no protestó. Él simplemente parpadeó lentamente y sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su abrigo. Porque no era la primera vez que veía que eso sucedía. Era el día 23. Pero esta vez le había sucedido precisamente a él. Su nombre Jackson Blake, de 47 años, fundador y CEO de Skibridge Airlines. Pero hoy él no era el jefe. Hoy era Jim Harper, un viajero común y corriente en una misión encubierta de 2 semanas para exponer la injusticia oculta dentro de su propia empresa. Me negaron la entrada a mi propio salón porque no parecía lo suficientemente caro. Si esto te pasara a ti, ¿cómo te sentirías? 1. Humillado como si tu valor fuera juzgado por tu ropa. 2. Despreocupados, pensando que quizás solo se trataba de un control de seguridad. Comenta 1 o 2 a continuación. Esto no es ficción. Esta es una de esas verdaderas historias de jefes encubiertos. Y esta vez, el jefe no se marcha en silencio. Jackson. Blake se sentó tranquilamente en la terminal principal, justo afuera de las puertas de vidrio esmerilado del salón First Class de Skibridge Airlines. Una hilera de sillas de cuero beige se extendía a lo largo de la pared, casi vacías. La luz de arriba era demasiado brillante y los anuncios demasiado fuertes. A él no le importó. Metió la mano en el bolsillo interior de su gastada chaqueta y sacó una pequeña libreta negra, encuadernada en cuero, con los bordes desgastados y las esquinas curvadas por el uso constante. Pasó las páginas, con una letra apretada, una observación tras otra. Fechas, horarios, números de puerta. Sin emoción, solo hechos. Añadió una nueva línea. Acceso denegado al salón. Sin sonrisa. Sin verificación. Sin esfuerzo. Atuendo juzgado. Economía asumida. Su mandíbula no se tensó. Sus hombros no se movieron. Pero en el interior algo se asentó. Esto no fue un error. No se trataba de un empleado que tuviera un mal día. Se trataba de un patrón, una cultura, una especie de control silencioso que vivía a plena vista. Lo había visto suceder docenas de veces durante los últimos 10 días. Un hombre con pantalones cortos cargo y una sudadera universitaria descolorida ofrece educadamente su tarjeta platino en el mostrador solo para que le pidan una identificación adicional. Una mujer mayor que viajaba sola fue ignorada mientras trataba de levantar su maleta y colocarla en el compartimento superior, mientras que un hombre de negocios elegantemente vestido que estaba 2 filas más abajo recibió ayuda incluso antes de poder ponerse de pie. A una pareja joven con sudaderas de viaje iguales se le informó que la lista de ascensos de clase ya estaba cerrada, mientras que un viajero solo con gemelos y equipaje de mano suizo fue acompañado a primera clase 10 minutos más tarde. Jackson los había documentado todos de manera silenciosa y exhaustiva. Y luego esta mañana le pasó. Él no gritó. No corrigió a la empleada cuando dijo, solo necesitamos verificar su estatus nuevamente. Señor. Esta sala es solo para nuestros huéspedes premium. No se inmutó cuando el hombre que estaba detrás de él, con su impecable traje gris y su reloj brillando bajo la luz, fue recibido adentro con un alegre, bienvenido de nuevo, señor Cole. Como siempre, te espera un whisky escocés. No, Jackson simplemente asintió una vez, se hizo a un lado, se sentó en la terminal pública y abrió su cuaderno. La ironía no dolió.
Quedó claro. Había construido esta aerolínea ladrillo a ladrillo, avión a avión, política tras política. De una startup de vuelos charter con un avión arrendado a una marca confiable a nivel nacional con 28.000 empleados y vuelos en todas las ciudades principales de EU. Y sin embargo, hoy, vistiendo ropa fuera de lo común y sin ninguna insignia visible de estatus, no parecía alguien que perteneciera a la sala de primera clase. Y ese era exactamente el problema. Volvió a examinar la habitación. La encargada del salón, Sarah Jennings, cuya placa con el nombre brillaba, volvió a sonreírle a otro cliente. Este llevaba un maletín de cuero y una funda de diseño para computadora portátil. Siempre había estado allí. Se dio cuenta de esa sutil filtración de quien parecía suficientemente importante, quien tenía el aspecto necesario. Pero no estaba en los manuales de entrenamiento. No estaba en los sistemas tecnológicos. Estaba en los silencios, en las miradas fugaces, en la tensión de una sonrisa. Estaba en todas partes. Y hasta ahora había pasado desapercibido. Jackson se reclinó en su asiento, cerró el cuaderno lentamente y miró hacia el techo. Había estado 10 días en la carretera. Estaba cansado, pero la historia no había terminado. Aún no. Mañana volvería a volar. 2 rutas más. 3 salas más, algunos patrones más por descubrir y luego regresaría a la sede. No como Jim Harper, no como un hombre con vaqueros y chaqueta de franela, sino como Jackson Blake, el CEO, fundador y el hombre que acababa de convertirse en su propia evidencia. 2 semanas y media antes, Jackson Blake estaba sentado solo en su oficina en el piso 40 de la sede central de Skybridge Airlines, observando cómo espesas nubes grises se extendían por el horizonte de Manhattan. La pared de cristal detrás de su escritorio vibró levemente mientras el viento presionaba contra ella un zumbido bajo y constante que hacía eco de la tensión que crecía en su interior. Los últimos informes de comentarios de los clientes estaban esparcidos por su escritorio como si fueran la escena de un crimen. Gráficos, números, flechas rojas. Los puntajes de satisfacción estaban bajando, los indicadores de lealtad estaban cayendo. Pero lo que le preocupaba no era la caída. Ese era el tono detrás de los comentarios. Algo no estaba bien. Algo sutil, algo que los datos no podían explicar. La puerta se abrió sin llamar, la única persona de la empresa autorizada a hacerlo. Elaine Barrett, su directora de operaciones durante los últimos 16 años, entró con 2 tazas de café en la mano. Supongo que has visto los números, dijo, dejando uno sobre la mesa sin esperar confirmación. En ese momento, murmuró Jackson, los he memorizado. Elaine, de 63 años, de cabello plateado y mirada penetrante, había estado con él desde los primeros días, cuando Skybridge todavía tenía 3 aviones alquilados y un único centro de operaciones en Cincinnati. Ella no perdió el tiempo en edulcorarlo. No son solo las puntuaciones, dijo, deslizándose en el asiento frente a él. Son los patrones. Jackson acercó una tableta hacia ella. Vi y no me gusta lo que veo. Ya no hay quejas por retrasos ni por pérdida de equipaje. Se trata del tratamiento. Cómo se hace sentir a las personas, o mejor aún, cómo no se hacen sentir. Elaine asintió. El tablero ya está nervioso. Larson llamó esta mañana. Jackson puso los ojos en blanco. Larson ha estado nervioso desde que no instalamos accesorios dorados en los baños de primera clase. Él estará bien. Pero el malestar persistía. Se reclinó en su silla y golpeó un bolígrafo contra su nudillo. Algo ha cambiado ahí fuera, Elaine. Y no es algo que pueda arreglar desde aquí arriba. Elaine le dirigió una mirada. El tipo que generalmente venía justo antes de hacer algo imprudente. Estás pensando en volver a actuar de forma encubierta, ¿no? Jackson no respondió de inmediato. No lo necesitaba. La idea ya estaba cristalizando en su mente. ¿Recuerdas el 2010? Dijo finalmente. Cuando nuestras raíces regionales en la costa este estaban perdiendo pasajeros y nadie podía entender por qué.
Usted se hizo pasar por un agente de puerta en Charlotte durante 3 semanas, se desgarró un músculo de la espalda y descubrió todo ese lío con el personal subcontratado que se saltaba los controles de seguridad. Elaine hizo una mueca. No me lo recuerdes, todavía no puedo levantar una maleta por encima de mi cabeza. Jackson sonrió débilmente. Aprendimos más en esas 3 semanas que en un año de reuniones. Ya no se lleva un perfil bajo precisamente hoy en día, advirtió. Estás en la portada de las revistas especializadas. Ese evento de Forbes, la gala del otoño pasado. Se giró para mirar la pared que había detrás de él. Una ordenada hilera de fotografías de premios y recortes de prensa, la mayoría de ellos anticuados. Su última fotografía de prensa importante tenía casi un año. A la mayoría de nuestro personal de primera línea les dijo, solo soy un nombre en un video de incorporación. Y eso es exactamente lo que lo hace posible. Elaine lo estudió. ¿Hablas en serio? Él asintió. 2 semanas. Tomaré las principales rutas nacionales. Sin actualizaciones, sin carril rápido, sin cuenta de viajes corporativos. Reservaré vuelos con mi segundo nombre y usaré mi tarjeta personal. Si hay una grieta en nuestra cultura, quiero sentirla por mí mismo. ¿Y cómo exactamente planeas explicar la desaparición del CEO durante 2 semanas durante una caída en el rendimiento? Jackson buscó una carpeta escondida debajo de una pila de informes de gastos. El retiro de liderazgo al que has estado intentando enviarme en Aspen. Ella gimió. Odiaste esa idea. Todavía lo hago, pero es una coartada perfecta. Ella tomó un largo sorbo de café. ¿Entiendes si algo sale mal? Lo sé, dijo en voz baja. Pero si no encontramos el problema ahora, no nos quedará ninguna empresa para arreglarlo. Ella permaneció allí sacándose la pelusa invisible de la chaqueta. Registros diarios, sin excepciones. Y si algo parece inseguro, si alguien empieza a atar cabos, se desconecta. Entendido. Ella se detuvo en la puerta y se volvió hacia él. Es una idea terrible. Es la correcta, respondió Jackson. Hubo un largo silencio entre ellos. El tipo de amistad que se forja solo a través de años de confianza. Entonces Elaine suspiró. Está bien, pero si terminas fregando pisos en Phoenix otra vez, no vengas a llorar conmigo. Él rió suavemente y notó. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Jackson se volvió hacia la ventana. Las nubes se habían espesado. La lluvia golpeaba el cristal como si fueran dedos, pero en su pecho había claridad, resolución. 2 semanas, 10 ciudades, ningún trato especial y una misión para descubrir qué tipo de servicio estaba realmente prestando su aerolínea cuando nadie sabía que su jefe estaba mirando. Lo que no se dio cuenta fue que las respuestas sacudirían los cimientos de todo lo que creía haber construido. La transformación fue más sencilla de lo que Jackson esperaba. Algunos cambios de ropa, de marcas de gama media, compradas en tiendas, en colores neutros intencionadamente olvidables. Unas gafas sin graduación, de esas que se empañaban un poco al pasar por una terminal, y el disfraz más efectivo de todos, el tipo de barba que a un hombre solo le crece cuando deja de importarle lo que piense la gente. Reservó todos sus vuelos bajo su segundo nombre, James Harper, utilizando un correo electrónico personal y una tarjeta de crédito, evitando la cuenta ejecutiva de Skybridge. Mantuvo su estatus actual de viajero frecuente, pero evitó cualquier beneficio, ni embarque anticipado, ni check-in express, ni acceso a salas VIP a menos que pagara por ello como cualquier otra persona. Para el mundo, él era Jim Harper, un administrador escolar jubilado que visitaba a viejos amigos en todo el país. Sus primeros vuelos transcurrieron sin incidentes. De Boston a Chicago, de Chicago a Denver. En el papel, estaban bien. En la superficie, incluso agradable. Pero Jackson no estaba mirando la superficie. Estaba observando atentamente, siguiendo las miradas, los saludos, los tonos de voz, donde aterrizaban las sonrisas y donde no. Y muy rápidamente, empezó a surgir un ritmo. Cortesía, sí, pero con un patrón.
En el tramo de Boston, vio a una mujer de unos 60 años elegantemente vestida, pero que llevaba una maleta desgastada, que fue pasada por alto para recibir asistencia para abordar, mientras que un hombre con una bolsa de cuero y AirPods fue escoltado hasta la pasarela de embarque con una sonrisa y un "aquí viene, señor". En Chicago, vio como a una pareja que vestía vaqueros y sudaderas iguales le pedían que se hiciera a un lado mientras revisaban sus asientos, a pesar de que ya estaban en la lista de ascensos. 10 minutos más tarde, un hombre que vestía un elegante jersey con cremallera fue ascendido a primera clase sin dudarlo. Jackson tomó nota de todo. Página tras página de su cuaderno llena de marcas de tiempo, nombres y frases específicas. Ningún incidente fue abiertamente irrespetuoso. Pero había una corriente que corría por debajo de todo eso, un filtro tácito que dividía a las personas en categorías. Los que parecían adecuados y los que no. En la ruta de Denver, el patrón se agudizó. Jackson había elegido deliberadamente un asiento del medio en la carretera 22, entre un estudiante universitario somnoliento y un viajero de negocios con demasiada colonia. Se sentó tranquilamente observando. Mientras los pasajeros subían a bordo, notó que una madre joven luchaba por plegar su cochecito en la puerta. El agente detrás del mostrador no ofreció ayuda. Pero cuando el hombre detrás de ella presionó el brillante corte de pelo de Slack, el mismo agente salió de detrás del mostrador para llevar personalmente su maletín a bordo. En el mismo vuelo, una azafata, Diane, por su etiqueta con el nombre, pasó junto a un hombre mayor que intentaba levantar su bolso y colocarlo en el compartimento superior. Ella no se detuvo, pero 2 filas más tarde, interrumpió su rutina para ofrecer ayuda a un hombre más joven con zapatillas de diseñador que ni siquiera había pedido ayuda. Jackson lo escribió. La misma pluma, la misma mano, la misma sensación en el estómago. Al final de ese vuelo, había registrado 4 ejemplos distintos de favoritismo sutil basado en la apariencia. No es cruel, no es ruidoso, sino consistente. Esa noche, en su habitación de hotel de Denver, alineó las páginas del cuaderno de los últimos 5 días. El patrón ya no era anecdótico. Era un hilo y se estaba apretando. No se trataba de juicios aislados y aleatorios. Estaba observando un sistema de comportamiento moldeado por la óptica. A la mañana siguiente tenía previsto volar de Denver a Atlanta, una ruta de ida y vuelta. En el papel era una rutina, pero tenía un presentimiento. Algo en sus entrañas le decía que la máscara podría caerse nuevamente. No sabía que ese vuelo y lo que ocurrió antes sería el momento que confirmaría su peor sospecha, que ese problema no era solo cultural. Fue estructural. Tenía raíces. Y eran más profundos de lo que nadie en la sede central se había dado cuenta. Jackson no regresó al salón. No después de lo que pasó el día anterior. En lugar de eso, decidió sentarse cerca de la puerta C14, lo suficientemente cerca para observar el flujo de facturación, pero lo suficientemente lejos para permanecer invisible. Llevaba una pequeña taza de café negro y ese mismo y modesto cuaderno de cuero ahora casi medio lleno. Las páginas estaban arrugadas y el lomo blando por el uso. No estaba escribiendo esta mañana. Aún no. Él estaba mirando. El patrón se mantenía. Un señor mayor, vestido con una cazadora y zapatos ortopédicos, se acercó al mostrador de entrada. Etiqueta de miembro diamante claramente visible en su aplicación Skibridge. El agente, un joven con demasiado gel en el pelo, apenas levantó la vista. Llega usted un poco temprano, señor. Llamaremos al embarque por grupo. 10 minutos después, apareció una mujer vestida de manera informal y con un bolso de diseño. El embarque en primera clase comienza en unos 15 minutos. El agente se lo dijo con una sonrisa, tocando la pantalla para verificar su estado de actualización sin que ella lo preguntara. Jackson no se inmutó. Él no suspiró. Simplemente pasó la página de su cuaderno y comenzó una nueva línea. 2 clientes, mismo estado, diferente energía. Fue entonces cuando oyó la voz. Me hicieron lo mismo el mes pasado. Jackson miró hacia arriba.
Un hombre de unos 50 años se había acomodado en el asiento a su lado, dejando reposar a sus pies una desgastada maleta de lona para llevar a mano. Llevaba pantalones de viaje, una camisa con cuello y un cortavientos que había recorrido kilómetros. Su tono era casual, casi amistoso, pero había algo debajo, como alguien que había dejado de esperar que las cosas mejoraran y había aprendido a llamarlas por su nombre. ¿El personal del salón?, preguntó Jackson. Sí, dijo el hombre, señalando con la cabeza hacia la entrada. Sara lleva meses haciendo ese movimiento. Retrasa a los que cree que no encajan. Acelera a los que parecen adecuados. Jackson inclinó la cabeza ligeramente. Vuelas a menudo, sonrió el hombre. Diamante de David Michei desde 2007. Solía estar orgulloso de eso. Ahora siento que es una etiqueta que solo funciona cuando llevo traje. Jackson ofreció su mano. Jim Harper Platino. David lo sacudió. ¿Eres nuevo en esta ruta? No exactamente, dijo Jackson. Estoy haciendo algunas observaciones. David levantó una ceja, pero no indagó. En lugar de eso, se reclinó en su asiento y examinó el área de la puerta como alguien que lo hubiera hecho cientos de veces. Empiezas a notarlo cuando ya no viajas para las reuniones, dijo. Solía ser vicepresidente de ventas. Ahora consulto, así me visto como quiero. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. Jackson escuchó. Se utiliza para obtener mejoras de saludos amistosos previos al embarque como un reloj. De repente, tengo que esperar más tiempo para que me verifiquen nuevamente de manera aleatoria y pierdo actualizaciones incluso cuando estoy en la parte superior de la lista. Pensé que lo estaba imaginando hasta que comencé a tomar notas. Jackson sintió que su pulso se aceleraba. ¿Mantienes notas?, él preguntó. David metió la mano en su equipaje de mano y sacó una hoja de papel doblada. Fechas impresas, notas en los márgenes, números de vuelo. No tengo tiempo para escribir novelas, dijo David. Pero sigo los patrones. Soy un tipo de números. Esto no miente. Jackson se tomó un momento antes de hablar. ¿Alguna vez has presentado una queja? David rió brevemente y sin humor. 3 veces obtuve las respuestas habituales. Valoramos sus comentarios. Lamentamos tu experiencia. Enviaremos esto al departamento correspondiente. Nada cambió. Hizo una pausa y miró hacia el salón. No quiero beneficios. Solo quiero que me traten como si mi lealtad significara algo, incluso cuando no estoy vestido para una sala de juntas. Jackson asintió lentamente. Sé lo que quieres decir. David lo miró. ¿Tú? Jackson sonrió débilmente. Digamos que he tenido cierta claridad recientemente. Un anuncio de embarque se escuchó en el cielo. Se llamó a pasajeros de primera clase. David se quedó estirando las piernas. Nos vemos en el avión, Jim. Ambos estamos en 3C y 3D. Espero que te gusten los asientos del pasillo. Mientras se alejaba, Jackson permaneció sentado, con la hoja impresa de notas todavía en su mano. Lo miró fijamente por un momento antes de doblarlo cuidadosamente y deslizarlo en su cuaderno. Las grietas ya no eran solo teóricas. Tenían nombres, caras, historial de vuelos. Y si David Michei tenía razón, si otros viajeros frecuentes habían visto el mismo patrón, entonces Jackson no estaba simplemente viendo un problema de servicio al cliente. Estaba contemplando una cultura que había olvidado a quien había sido creada para servir. Se puso de pie lentamente. Su café ya estaba frío. Es hora de embarcar. Pero esta vez, no solo estaría mirando, estaría escuchando. Y la historia estaba lejos de terminar. El vuelo de Atlanta a Los Ángeles salió con la mitad de su capacidad y silencioso, con un retraso de 10 minutos. A Jackson no le importó. Tenía un asiento junto a la ventana, cerca del fondo, deliberadamente lejos de la primera clase, deliberadamente olvidable. Las luces de la cabina se atenuaron para el despegue y los pasajeros se acomodaron, algunos con auriculares, otros hojeando las tarjetas de seguridad. Jackson abrió su cuaderno,
Agregó brevemente 2 observaciones breves sobre el comportamiento del personal de la puerta durante el embarque y luego lo cerró nuevamente. Estaba a punto de descansar cuando alguien se deslizó en el asiento del pasillo junto a él. Él levantó la vista instintivamente y luego hizo una pausa. Era Diane Walker, la azafata, de su vuelo a Denver a principios de semana. Ahora estaba fuera de servicio, vestía vaqueros y un teléfono con capucha Ski Bridge ya en la mano, con los pulgares volando por la pantalla. Ella no parecía reconocerlo. Él no esperaba que ella lo hiciera. Los asistentes de vuelo veían cientos de caras cada semana, y Jackson, en su forma actual, estaba diseñado para ser olvidado. Aún así, algo en sus entrañas se tensó. Se giró ligeramente hacia la ventana, pero mantuvo parte de su visión periférica en la pantalla. Al principio no intencionalmente, solo conciencia. Pero entonces un nombre llamó su atención. Thomas Reed. Jackson parpadeó. El mismo Thomas Reed que gestionó las operaciones regionales de Ski Bridge en varios centros, incluido Atlanta. Observó mientras Diane escribía. Un tipo armó un escándalo en el At Lounge. Parecía un profesor confundido o algo así. Siguió haciendo preguntas y dijo que era un diamante. Sara lo hizo esperar afuera. Lo marcamos. Jackson se quedó completamente quieto. Su corazón no se aceleró. Su postura no cambió. Él simplemente escuchaba, absorbiendo cada pulsación de tecla. La respuesta llegó rápidamente. Gracias. Esté atento a un comportamiento similar en LAX. Mismo protocolo. Los dedos de Diane volaron de nuevo. Ya manejado lo marcó en el sistema. Verifique nuevamente su identificación al momento del check-in. Control de seguridad aleatorio si es necesario. Otra respuesta. Ya sabes el procedimiento. Diane respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y guardó el teléfono. Jackson exhaló lentamente y en silencio. Ya no era solo intuición. No fue un sesgo inconsciente. No fue una experiencia de cliente inconsistente. Era un sistema. Un sistema coordinado. Una que no vivió en documentos políticos públicos, sino en mensajes como estos, llevados a cabo silenciosamente por personas que pensaban que nadie estaba mirando. Personas que habían decidido, ya sea por su posición cultural o por directiva, que ciertos pasajeros no merecían confianza. Ese aspecto, tono o vestimenta eran motivos de sospecha. Mantuvo su rostro tranquilo y su expresión neutral. Las luces se atenuaron aún más. Diane sacó una almohada para el cuello y se reclinó. Ella todavía no se daba cuenta de quién era él. Pero ahora Jackson sabía exactamente quién era ella y con quién trabajaba. No se trataba de un caso de mala educación. Fue un ataque deliberado y sancionado por alguien con autoridad. Y por primera vez desde que comenzó este viaje, Jackson sintió no solo frustración, sino furia. Un tipo tranquilo y centrado, de esos que no explotan según lo planeado. Jackson no durmió esa noche, ni siquiera unos minutos. Se sentó en el pequeño escritorio de su habitación de hotel con vista al centro de Los Ángeles, con las cortinas entreabiertas, dejando entrar el resplandor amarillo de los faros de los coches que pasaban. Frente a él había un montón de notas, registros de vuelo e impresiones de políticas que había solicitado discretamente a través de un pasillo en la sede central. Durante días, había estado documentando el comportamiento humano individual y subjetivo. Pero después de lo que presenció en ese vuelo, supo que no era suficiente exponer a unos pocos malos actores. Necesitaba entender cómo se había construido el sistema para recompensarlos. Los mensajes entre Diane y Thomas Reed no eran solo bromas. Eran de procedimiento. Idioma como ya marcado. Mismo protocolo. Reverify no existía de forma aislada. Alguien los había escrito en el proceso y ese alguien tenía acceso a la autoridad operativa. El nombre de Thomas Reed apareció en varios memorandos internos fechados en los últimos 14 meses, en su mayoría relacionados con iniciativas de eficiencia regional, optimización de la incorporación y lo que los documentos denominaban estandarización de la óptica del cliente. Sonaba benigno, corporativo,
pero los cambios se alinearon perfectamente con el cambio que Jackson había estado sintiendo a partir de los comentarios de los pasajeros. Todo se remonta a poco después de que Skybridge finalizara la adquisición de un competidor regional más pequeño, Everspan Air. Reed había llegado desde Everspan junto con un puñado de gerentes de nivel medio ahora dispersos en los centros de Skybridge. Lo habían ascendido rápidamente a un puesto poderoso en la oficina regional de Atlanta. A partir de allí, parecía que había introducido un modelo de priorización escalonada para la interacción del servicio de primera línea, aparentemente para reducir la fricción para los pasajeros de alto valor. Pero en ningún lado de esas actualizaciones de políticas se definió un valor alto más allá del lenguaje vago de los viajeros frecuentes. Presentación alineada con la marca de viajeros premium. Esa última frase de presentación de marca alineada hizo que el estómago de Jackson se revolviera. Cavó más profundo. Elaine, moviéndose silenciosa pero eficazmente desde la oficina central, le proporcionó registros backend de los sistemas de agente de puerta, banderas, avisos de reverificación y anulaciones de actualizaciones. No fueron activados por la clase del asiento o el estado de viajero frecuente. Se iniciaron manualmente. Juicio humano a escala. Lo que había comenzado como una forma de simplificar la experiencia de los huéspedes se había convertido en un filtro para la señalización de clase performativa. A las personas que no parecían de primera calidad se las estaba seleccionando, retrasando y en algunos casos se les negaban directamente los servicios que se habían ganado. Los datos no solo confirmaron la tendencia. Expuso la intención. Jackson rastreó varias de las acciones de anulación hasta Sarah Jennings, la asistente del Salón de Atlanta. Encontró más información vinculada a Kevin Rowe, un agente de puerta en Lax. Diane, por supuesto, ya estaba en su lista mental. Recopiló nombres, marcas de tiempo y marcó cuentas. Todo ello contribuyó a crear un sistema de exclusión suave, ejecutado tras sonrisas y uniformes. Añadió un último nombre a sus notas. Thomas Reed, el arquitecto, y en algún lugar probablemente enterrado en un calendario de reuniones o en una conversación de pasillo, nadie registró que Reed hubiera dado luz verde para que esta filosofía se arraigara. Jackson se recostó en su asiento mientras Dawn desaparecía en el horizonte. No fue un problema de entrenamiento. No se trataba de un caso de protocolo obsoleto. Fue un problema de liderazgo. Alguien había decidido que la dignidad era condicional y entregó el poder de hacerla cumplir a personas que no tenían ningún derecho a decidir quién importaba. Jackson no necesitó más confirmación. Necesitaba rendición de cuentas. Pero primero necesitaba ver hasta dónde se había extendido la podredumbre. La transformación de regreso a Jackson Blake comenzó en el momento en que entró en su ático con vista a East River. Los lentes se cayeron. La barba, que antes era entrecana y descuidada a propósito, estaba afeitada. La camisa de viaje descolorida y los zapatos para caminar fueron reemplazados por un traje azul marino a medida y zapatos Oxford pulidos que no habían tocado el piso de una terminal en más de 2 semanas. Se anudó su característica corbata de seda azul con precisión practicada, estudiando su reflejo, no para admirarlo, sino para realinearlo. Él no parecía diferente. Parecía el mismo otra vez. Pero lo que llevaba dentro, ningún espejo lo podía mostrar. A la mañana siguiente, el Skybridge Executive Building bullía con el ritmo matutino habitual. Saludos alegres en recepción, baristas que ofrecían pedidos preferenciales sin que se les pidiera. Zapatos lustrados resuenan contra el vidrio y el granito. Pero cuando Jackson Blake entró en el vestíbulo, el estado de ánimo cambió, no porque reconocieran al hombre que regresaba de un supuesto retiro de líderes de Aspen, sino por la mirada en sus ojos. Centrado, controlado, silenciosamente explosivo. Elaine lo recibió en el piso 40, esperándolo en su oficina con una pila de archivos de personal, informes marcados y una computadora portátil ya conectada al sistema AV de la sala de juntas. La reunión es a las 11, dijo. El departamento legal está en espera. Se ha informado a recursos humanos. Nadie conoce los detalles.
Jackson asintió y se quitó el abrigo. Hacer retroceder. Larson se quejó. Dijo que tuvo una subasta benéfica en los Hamptons. Le dije que podía explicarlo a los accionistas si así lo prefería. La boca de Jackson se torció. Él estará allí. Se sentó y hojeó rápidamente los archivos. Los nombres que ahora reconocía no los encontraba de las bases de datos de empleados, sino por su observación de primera mano. Sarah Jennings, Diane Walker, Kevin Rowe, cada uno con un patrón de abuso discrecional. En la cima de la lista estaba Thomas Reed, promovido rápidamente después de la adquisición de Everspan, quien supervisó múltiples cambios de políticas que centralizaron los poderes de anulación manual en las puertas y los salones VIP. Sus evaluaciones de desempeño eran elogiosas solo por su eficiencia, nunca por la experiencia del cliente. Jackson no habló mientras leía, pero Elaine vio que su mandíbula se flexionaba con fuerza. A las 11, la sala de juntas estaba llena. 12 miembros inversores, asesores legales, 2 ejecutivos de aerolíneas y un fundador heredado que rara vez hablaba. La habitación quedó en silencio cuando Jackson entró. Sin sonrisa, sin charla trivial, solo gravedad. Gracias a todos por ajustar sus horarios, comenzó con voz tranquila pero muy aguda. Lo que voy a compartir no es un informe. No es especulación, es una evidencia. Y exige una acción inmediata. Durante los siguientes 50 minutos, Jackson presentó sus hallazgos no en forma de viñetas, sino como una narrativa, como la verdad. Mostró videoclips, leyó citas seleccionadas y mostró quejas anónimas de pasajeros que coincidían con sus observaciones. Luego reveló lo que ninguno de ellos esperaba, que había estado viajando de encubierto durante los últimos 14 días, registrando el mismo cada incidente. Lo que experimenté no fue un problema de servicio al cliente, dijo, dejando que el silencio se prolongara después de esas palabras. Se trataba de un sesgo sistémico basado en el estado percibido y el juicio visual. Nuestra gente toma decisiones sobre quién es importante en función de marcas de ropa, estilos de equipaje, apariencia personal y suposiciones. Y esto está sucediendo según políticas aprobadas en esta misma sala. Un miembro de la Junta intentó refutar. Esto parece anecdótico en el mejor de los casos, pero Jackson lo interrumpió con una sola frase. Entonces explique por qué a mí, como su director ejecutivo, me marcaron para una verificación secundaria 3 veces en 4 ciudades mientras vestía una chaqueta de $39. La habitación se congeló. Nadie se movió. Uno por uno, expuso los términos de la suspensión inmediata y la revisión del personal clave. Una eliminación total de los protocolos de anulación discrecional, una nueva capacitación obligatoria para todo el personal de primera línea y el establecimiento de un Consejo Permanente de Defensa de los Pasajeros para supervisar el cumplimiento de las políticas e informar directamente a la oficina del director ejecutivo. Esto será costoso, dijo el director financiero, que ya está calculando el impacto. No es tan caro como una demanda colectiva, respondió Jackson. O tan costoso como traicionar la confianza de la gente a la que decimos servir. La Junta votó. 10 a favor, 2 abstenciones. Se hizo. Jackson se puso de pie antes de que pudieran comenzar a felicitarse. Esto es solo el comienzo, dijo mientras recorría con la mirada la habitación. No estoy aquí para salvar las apariencias. Estoy aquí para cambiar la cara de esta empresa. Al atardecer, 17 empleados habían sido suspendidos o despedidos. 5 de ellos tenían suficiente experiencia como para que Jackson se encargara él mismo de los despidos, incluido Thomas Reed. El enfrentamiento fue breve. Reed, convocado a la sala de conferencias ejecutiva bajo pretexto, llegó satisfecho y curioso. Su expresión cambió cuando vio a Jackson sentado solo con una carpeta frente a él. El señor Reed, Jackson dijo, no me levanto. Por favor, siéntese. Reed se sentó. ¿Se trata de la próxima revisión de políticas? Jackson deslizó la carpeta sobre la mesa. Se trata de su interpretación de los pasajeros alineados con la marca,
su abuso de los sistemas de anulación manual y su patrón de prácticas de señalización discriminatorias en múltiples centros. Reed intentó desviar el ataque, intentó adoptar una postura y luego intentó amenazar. Jackson escuchó impasible. Entonces habló con una voz de acero. Tuviste la arrogancia de asumir que nadie te estaba mirando. Estabas equivocado. Él no levantó la voz. No lo necesitaba. Cuando llegó la seguridad, Reed no se resistió. Miró hacia atrás una vez, quizá todavía esperando algún tipo de alivio. Pero Jackson ya había abierto el siguiente archivo. Esa noche, se encontraba en su oficina mirando la ciudad con las manos en los bolsillos y las luces de los aviones que llegaban parpadeando en la distancia. Elaine entró silenciosamente. Está hecho, dijo. Sistemas bloqueados, acceso revocado, legalmente satisfecho. Comenzamos la reconstrucción mañana. Jackson asintió, pero no se giró. Programen una transmisión para toda la empresa. A primera hora de la mañana, a todos los empleados, a todas las terminales. Quiero que lo escuchen de mí. Se acabaron los susurros. Se acabaron las suposiciones. Ya está programado. Respondió Elaine. Hizo una pausa. Hiciste lo correcto, Jackson. Exhaló lentamente. Esperemos que no sea demasiado tarde para corregirlo. Exactamente a las 9 de la mañana, hora del este, Jackson, Black estaba solo en el estudio de transmisión de Skybridge, con la mirada fija en la lente de la cámara mientras la luz roja parpadeaba en todo el país en salas de espera, salas de descanso, cubiertas de vuelo y túneles de equipaje. Más de 24.000 empleados lo vieron en vivo. Sin guión, sin teleprompter, solo Jackson con un traje oscuro, las mangas arremangadas hasta los codos y una serena gravedad en su voz que silenciaba incluso las terminales más ruidosas. Muchos de ustedes me conocen como el fundador de esta empresa. Él la comenzó. Lo que quizás no sepan es que yo la comencé. Un puente aéreo con mesa plegable, 2 rutas y ninguna garantía de que sobreviviéramos a los 6 meses. Yo mismo limpiaba las perchas. Cargaba maletas bajo la lluvia. Servía bebidas durante retrasos por mal tiempo y me disculpaba cara a cara con los clientes a los que les fallamos. Creé esta aerolínea no solo para transportar pasajeros, sino para atenderlos de forma justa y digna. En algún momento, empezamos a medir a los pasajeros con criterios equivocados, y por eso asumo toda la responsabilidad. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Hace 2 semanas, dejé esta oficina y volví a ser pasajero. No como su director ejecutivo, ni como un hombre en el lateral del avión, solo como un hombre en el asiento 22B. Y lo que vi lo cambió todo. No por cómo me trataban, sino por cómo veía que trataban a los demás. Personas como David Michey, un piloto diamante con 15 años de experiencia que fue despedido porque ya no parecía pertenecer a primera clase. Personas como la mujer mayor que levantaba su propia maleta, mientras el personal miraba hacia otro lado. Personas que pagaban lo mismo volaban igual, pero les ofrecían menos simplemente por su apariencia. Su voz no se levantó. No hacía falta. La verdad golpeó más fuerte que el volumen. Les fallamos silenciosamente, sistemáticamente y con una sonrisa. Luego vino el cambio. Eso termina ahora. Ayer, despedimos a 17 empleados cuyas acciones violaron nuestros valores. Suspendimos los protocolos de anulación obsoletos que permitían la discriminación y estamos creando un consejo asesor permanente de pasajeros compuesto por clientes reales que tendrán participación directa en cómo atendemos, desde el embarque hasta la recogida de equipaje. También estamos lanzando un programa de inmersión en liderazgo. Cada vicepresidente, cada director, incluyéndome a mí, dedicará 2 días al año a trabajar en puestos de primera línea. Si vas a liderar, entenderás lo que significa liderar. Otra pausa. Una más silenciosa. Quizás te preguntes por qué te cuento todo esto. La respuesta es simple. Porque el silencio es complicidad, y esta empresa ya no será cómplice. Exhaló suavemente, luego se inclinó hacia adelante, bajando ligeramente la voz, no por dramatismo,
sino por honestidad. Cuando tenía 19 años, me quedé varado en un aeropuerto. Durante la noche, mi vuelo había sido cancelado. Sin dinero, sin cupón de hotel, solo yo y una máquina expendedora que se comió los últimos $3 que me quedaban. Pedí ayuda a un agente de la puerta de embarque. Me examinó, con los vaqueros deshilachados, quizá demasiado cansada para sonreír, y me dijo, «Ya lo verás». Esa noche, dormí entre sillas mientras las familias a mi alrededor embarcaban en otros vuelos. Me prometí a mí misma que si alguna vez construía algo en este mundo, nadie que cruzara mi puerta sería tratado así. Miró directamente a la cámara, con los ojos fijos. En algún momento, olvidé esa promesa, pero ahora la recuerdo. La luz sobre la cámara se atenuó. La transmisión terminó, y en cada terminal con puente elevado, una ola recorrió las filas. Algunos empleados bajaron la mirada, en silencio, reflexionando. Otros levantaron la vista inspirados. Pero nadie apartó la mirada. Esa tarde, Jackson regresó a la terminal, no como un director ejecutivo con cámaras de prensa, sino como un hombre que observaba. Se quedó cerca de la misma puerta donde una vez David Michei fue ignorado, observando cómo una pareja de ancianos se acercaba al mostrador. Esta vez, la agente sonrió. Primero, los registré y caminé alrededor del mostrador para ofrecerles asistencia con el embarque. Sin equipaje de lujo, sin etiquetas de élite, solo 2 personas. Fue un comienzo. Más tarde esa semana, Jackson invitó a David Michei a su oficina. Sin cámaras, sin reporteros, solo 2 hombres sentados en una sala tranquila con vista a la pista. No tenías que hablar ese día, le dijo Jackson. Pero lo hiciste, y eso marcó la diferencia. David sonrió. Lo único que siempre quise fue ser importante para la empresa a la que me mantuve fiel. Jackson asintió. Todavía lo eres. Siempre lo hiciste, simplemente dejamos de mostrarlo. Le entregó a David 2 cupones de primera clase a cualquier lugar donde volara Skybridge. Un gesto, no una recompensa. Pero lo más importante, le ofreció a David un puesto en el nuevo consejo asesor. David aceptó con una condición: no olvides que esto pasó y no permitas que vuelva a pasar. Jackson lo miró a los ojos. No lo haré. Esa noche, de vuelta en su oficina, Jackson escribió una última nota en su cuaderno antes de cerrarlo definitivamente. El respeto no es una característica, es el vuelo. A la mañana siguiente, todos los empleados de Skybridge recibieron un mensaje: nuevos módulos de capacitación, estándares revisados y una simple directiva al inicio de cada documento de incorporación. De ahora en adelante, cada pasajero, siempre. Si esta historia te conmovió, cuéntanos cómo. ¿Alguna vez te has sentido ignorado por tu apariencia, vestimenta o forma de hablar? Comparte tu experiencia en los comentarios. Alguien necesita saberlo. Y si crees en el cambio real, el liderazgo real y las historias reales que importan, no olvides suscribirte para recibir la próxima historia de Undercover Boss. Tenemos más próximamente.